Muy buenas y bienvenidos, iba a decir, como suele ser habitual, no es así, porque nos hemos mudado de día, nos hemos cambiado del viernes al lunes, y es que, como bien sabéis, nos gusta la comodidad, nos gusta el relax, y hemos preferido, después de darnos cuenta que llevamos media temporada gafando a todos los equipos que nos hemos encontrado y a todos los pilotos que nos hemos encontrado, ¿por qué vamos a seguir haciendo de magos con una bola de cristal rota? La hemos puesto en Wallapop, la bola de cristal, y hemos decidido venirnos a los lunes de post Gran Premio, en el que vamos a contar qué ha ocurrido en los grandes premios de Fórmula 1, de motos, y como bien sabéis y como es habitual en Trata de Arrancarlo, todos los deportes de motor. Como también es habitual en Trata de Arrancarlo, que siempre esté rodeado de mis grandes colaboradores, como siempre, y son habituales. David, muy buenas. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal las vacaciones, el veranito y esas cosas? Hoy yo creo que viene todo a volar por los aires. Así es, venimos después del verano, ya veníamos la semana pasada con mucha agitación en este verano, y hoy quizá hemos tenido un poquito más de tranquilidad como Max Verstappen, pero quien también viene del verano es Miguel Cineros, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Y a quien sí hemos recuperado ya después de haberse perdido todo el verano es a Alejandro Sánchez, muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias por preguntarnos a Miguel y a mí, David, qué tal nuestro verano también. Te lo agradezco. El mío bastante bien. La verdad es que si no te he preguntado es porque no me importa, así que no hace falta que me lo cuentes. Empezamos, como decimos, en este amor-odio entre David y Alex, que siempre suele ser habitual en Trata de Arrancar. Nada, en el fondo le quiero, pero como es del Atleti el chaval, pues bueno, poco se puede hacer ahí. Es córtico el chaval, córtico. Sí, pero menos mal que aquí solo hablamos de deportes de motor, no de fútbol, porque si no, lástima. Y vengo a recordarte otra vez, David, perdona, Carlos, vengo a recordarte otra vez que Nano no es culpa del Nano, es culpa del Alpine, pero que no tiene coche, que todavía recuerdo cuando le ponías casi que de campeón del mundo. Aunque he de decir que últimamente me está dando la boquita, por lo menos, las polis. Me está dando la boquita los sábados, luego los domingos presta un poquito más al Alpine. Bueno, si hubieras estado en el resto de podcast, hubieras visto y hubieras escuchado mis palabras respecto a eso, que ya sabemos que tú eres un fan aférrimo del Nano y de Alpine, y que tú estabas ahí defendiéndoles en la sombra, pero que bueno, que la cosa sale como sale y no ha podido ser. Pero yo dije que a final de temporada íbamos a estar luchando por algún podio, y bueno, si no fuera porque Mercedes ha resucitado, quizás se daría. Los domingos le suele dar en la boca a Alonso a Alex, y también suele darle Hamilton a Alonso, como fue este fin de semana. Y me sirve muy bien para preguntaros, como he dicho, qué es lo que habéis hecho estas vacaciones, para contaros qué es lo que ha hecho este fin de semana Max Verstappen, que se ha ido de Spy Relax porque ha conseguido ganar en una victoria en la que le ha sacado 10 segundos a Checo Pérez, mismo coche, y que le ha sacado casi más de un minuto a Charles Leclerc. Pero antes, y recogiendo esta batalla de opiniones que tenéis, como no hemos podido tener a Alex en los podcasts anteriores, yo le quiero preguntar la opinión sobre el movimiento que va a llevar a Fernando Alonso desde Alpine a Aston Martin para el año que viene, con su, como siempre, cariño a la estructura de Alonso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Salimos de Málaga y nos metemos en Malagón, ¿no? O sea, de mal en peor. Yo, sinceramente, estaba descontento porque quizás había creado mucho hype con respecto al coche de Alonso esta temporada. Aún así creo que, como siempre, lo está exprimiendo al máximo, incluso yo creo que más de lo que da de sí el coche. Se ha visto muchas clasificaciones y al final en carreras que el ritmo es tan abismal del Alpine con otros coches que no puedes hacer nada, ¿no? Pero creo que se estaba adaptando bien, está haciendo una segunda mitad de temporada bastante buena. Como decía el otro día por radio, si no es por, y me voy a evitar la palabra, si no es por Hamilton, seguramente habría estado un poquito mejor porque hizo una grandísima salida, pero creo que el cambio es a peor. Quizás Alpine no quería contar con él, quizás Alonso ha visto algo que los demás no hemos visto, pero por lo general todo lo bueno que es en pista no lo es eligiendo coche o eligiendo equipo, o no tiene la suerte
que quizás otros sí han tenido, ¿no? Leía las declaraciones de Hamilton, ¿no? De algo así como que ambos pilotos habían hablado de la pista, ¿no? Que los títulos, bueno, como dejando caer, ¿no? Que había ganado muchos más títulos que Alonso. Si hubieran competido con el mismo coche seguramente estaría Hamilton a 0 y Alonso tendría 10 mundiales. Pero más allá de eso, Hamilton ha sabido elegir o ha tenido la suerte, Alonso no. Creo que ahora mismo es el segundo peor coche de la parrilla, el Aston Martin, el Aston Martin, así que lo veo complicado, la verdad. Pues quien no lo tuvo complicado, como decíamos, fue Max Verstappen, que paseó tranquilamente por una ruta por el bosque, un poquito de senderismo a 300 kilómetros por hora, saliendo desde el final de la parrilla, al igual que hizo Charles Leclerc, y acabando en primera posición. Salía el 16 este fin de semana, salía el número 10 en el Gran Premio de Hungría, y adivinad, música de tensión, donde acabó las dos carreras, como dicen en la retransmisión, que viene el coco, acabó primero en las dos carreras, al final. Os iba a preguntar qué opináis o qué se puede decir de Verstappen, pero está claro que es imparable y que, por supuesto, su máquina también este fin de semana algo ha ayudado. Nada, yo creo que... Bueno, dale, Miki, y luego ya comento yo, porque poco hay que hacer contra esto. Sí, pues es que Red Bull hoy tenía el coche más rápido, pero cuando Ferrari tiene el coche más rápido, lo que pasa es que la lían y por lo tanto Max Verstappen es el que se acaba llevando el gato al agua. Lo decía Lobato en la retransmisión ayer, cuando le tocó a Sainz defenderlo. Le toca bailar con la más fea, como tú dices, Juanqui, el coco de la Fórmula 1, y yo creo que tienen ambos mundiales ganados, tanto el de Red Bull, el de constructores, como el de pilotos. Y ya solo nos queda resignarnos a ver cómo un piloto no español se lleva a otro mundial. Y nada, el año pasado todos queríamos que ganase Verstappen, este año yo creo que ninguno quiere que gane Verstappen, pero es lo que nos toca, la realidad que nos ha tocado vivir, y a ver si Ferrari espabila, porque lo de los italianos está siendo, la verdad es que de traca. Lo de ayer fue, en fin, sin palabras. Un día más en la oficina. Efectivamente, no varía. Lo raro va a ser cuando no tengamos un error, no tengamos alguna pifia, que eso va a ser lo más destacable. Pero yo, en torno a esto, es que hay poco que decir, porque yo creo que Carlos hizo lo que tenía que hacer ayer, salir, tirar y hasta que aguantaran las ruedas y demás, pero es que contra los cohetes de Red Bull a día de hoy es imposible que ningún coche le pueda plantar medianamente cara. Y el problema es que Mercedes poco a poco se ha ido poniendo en su sitio, y te diría yo que ahora mismo está mejor que Ferrari, porque tienen más la experiencia de haber estado en los últimos años en la pomada de los títulos, y al final se han rehecho de algo que parecía ser desastroso. A puntito estuvo Russell de llegar a Carlos, porque se quedó sin ruedas al final, si no le hubiera puesto las cosas muy difícil. Y respecto a lo de Hamilton, yo creo que es una cagada que un piloto de la experiencia de Hamilton no debería haber pasado, y más aún cuando en esa curva hemos visto durante todo el fin de semana en Fórmula 3, en Fórmula 2 y en Fórmula 1 adelantamientos muy similares y que no ha pasado nada. Durante la carrera vimos varios y no pasó absolutamente nada. Y llega Hamilton, que es uno de los mejores de la historia a nivel de títulos, y se lleva puesto a Alonso, que había hecho un salidón. Yo estaba gritando en el sofá y ahí se jodió toda la historia. Así que bueno, Alex, ahora te permito que digas, nada, yo estaba claro que tal, pero a mí me hace ilusión ver a Carlos Sainz primero liderando la carrera y a Fernando segundo. A mí me hace ilusión. Mira si me hace ilusión a mí o no, que ahora si puedo por el grupo os lo paso, le hice una foto, una captura, porque lo estaba viendo desde el móvil la salida, y le hice una captura porque le dije, mamá, esto no lo vamos a volver a ver nunca. Primero y segundo, dos españoles, vamos a hacer una captura. Y efectivamente no lo volvimos a ver. Y no, de hecho duró 3 curvas. Dicho esto, luego si queréis vamos a lo de Hamilton. Yo estoy un poco de acuerdo con los dos. Miguel habla más de cagadas de Ferrari. En el caso de David habla más de Red Bull. Yo sí que creo que realmente es que Red Bull es imparable. Pero también es verdad que creo que aunque Red Bull ya lleva varias carreras siendo con diferencia el mejor coche, cuando a principio de temporada el Ferrari era mejor coche que el Red Bull,
Ferrari ha cometido muchos errores que le han penalizado, tanto de fiabilidad como sobre todo táctica y no tan táctica en el tema de paradas de boxes, que al final han hecho que Ferrari pues esté donde esté. Yo sí que no estoy de acuerdo con David en que Mercedes vaya a estar o esté por delante de Ferrari, pero sí que es verdad que la experiencia de Mercedes y que sobre todo hacen pit stops perfectos, las tácticas son mucho mejores, etcétera, etcétera. Y es verdad que Hamilton es un piloto bastante experto, pues eso puede hacer que se igualen las cosas de cara a la final del Mundial. Yo creo que evidentemente ya Ferrari no tiene nada que hacer a nivel ganar carrera. Bueno, al final esperar que en el circuito no vayan tan bien los Red Bull o que tengan mala suerte, errores de fiabilidad, pero creo que ahora mismo están a años luz. Luego, pues bueno, yo creo que solo queda que tanto Carlos como Leclerc se marquen un stop inventing cada vez que les hable el ingeniero y no hagan caso a lo que les dicen. Seguramente así les vaya mejor. Y luego a rezar porque no hagan pit stops de 10 segundos. Entonces, bueno, yo creo que es más culpa, entre comillas, de todo lo que ha ido mejorando durante la temporada del Red Bull, pero también, evidentemente, los errores de Ferrari pues no ayudan. Pero yo no entiendo cómo Red Bull es capaz de mejorar tanto el coche con el límite presupuestario, porque hay equipos como incluso la propia Ferrari que no puede actualizar tanto el coche porque si no se quedaría sin dinero para poder gastar e incurriría en una sanción. Entonces, lo de Red Bull no sé si es incluso para que la FIA lo investigue, porque yo creo que están jugando al filo de la navaja. por parte de Hamilton, yo creo que el inglés, con toda la experiencia que tiene, los roces que tiene con Alonso, yo creo que aposta puede ser que lo hiciera, porque un piloto de su experiencia no hubiera ido a por el vértice de la curva cuando está haciendo un exterior. Y entonces yo creo que le ha rememorado aquella curva en aquellas posiciones al año 2007, cuando Alonso era, pues, por así decirlo, un grano en el culo para el debutante en aquel año. Y fastidió la carrera e hizo que la prensa española e incluso los aficionados españoles le tuvieran un poquito más de resquemor a Lewis Hamilton. Más aún. Sí, eso te iba a decir, sí, ya. Sí, más aún. Yo creo que Más eso aún, sí. es lo único que vamos a estar de acuerdo, Ale, en estos capítulos, en el resquemor hacia Hamilton y la manía. Fíjate que a mí durante los años me ha ido cayendo un poco mejor. Un poco, pero bueno. Yo lo siento, Carlos, que sé que tú eres muy fan de Hamilton, pero es que esa temporada marcó muchísimo a todo el mundo que la siguió. No, sí, yo he sido como todos vosotros. Yo tuve épocas en las que me cayó nefastamente mal y al final creo que me rendía la evidencia de los mundiales y de la experiencia, pero lógicamente creo que todos, al igual que yo creo que nos pasó con Vettel y al final quizá no sé si le tenemos el mismo odio que cuando ganaba y no paraba de ganar en Red Bull. Creo que todos hemos tenido esa época en la que hemos odiado a Hamilton y a Vettel y a otros muchos pilotos como y odiaremos a Verstappen también, Carlos. Sí, lo mismo. Al final el que gana, pues tiene menos Fernando, el resto. Yo creo que Fernando cuando se fue de Alpine dijo, el que se quede es francés. Eres muy hater, Miguel, tío. Eres muy hater, entonces tú vas a odiar a los otros 18 pilotos de la parrilla, pero... Te va a caer mal hasta Wang Yuzu. Claro. A mí Latifi me cae bien. Ojo con Wang Yuzu, que me parece un piloto muy bueno. ¿Por qué te cae bien Latifi? ¿Por qué te cae bien Latifi? Porque le dio el mundial a Verstappen. No. Esa Q3 en lluvia en Silverstone no te la hace cualquiera, ¿eh? Cuidado, que Latifi tiene talento. Tiene Mazepin. Latifi tiene talento. Qué vergüenza que no esté Nikita. ¿Cómo le echamos de menos? ¿Cuántos momentos nos iba a dar en este podcast? Cuántos trompos, cuántas salidas que acabarían en coche de seguridad. Oh. Sí, la verdad que le echamos de menos. Y tú, de todas formas, Alex, dices que Mercedes no está a nivel de Ferrari, pero date cuenta que Sainz está cuarto con 171 puntos y Russell está quinto con 170, ¿eh? Pero es que Hamilton no está muy atrás. La fiabilidad. La diferencia es que Carlos ha tenido 2-3 abandonos, no ha tenido, bueno, Russell sí ha tenido alguno, pero la diferencia es esa, que al final Ferrari pasa del blanco al negro. O sea, Ferrari en las carreras que ha acabado, por lo general no acaba más allá del cuarto, salvo
algún problema, ¿no? Pues o salir muy atrás, como le ha pasado a Charles, pero realmente es la fiabilidad, que Mercedes ahí sí que gana y que la táctica es bastante mejor, aunque tengan Claro, pero el punto de vista del coche. eso fue lo que dijimos a principio de temporada, que Mercedes, en cuanto fallaba o Red Bull o fallaba Ferrari, estaban ellos. Era siempre, y ahí vinieron los primeros podios de Russell a principio de temporada, tercero. Pues ahí es donde se nota la diferencia. Y tú puedes tener un coche que sea un avión, y lo hemos visto en muchas temporadas, pero que si no eres fiable, pues te vas a comer los mocos, pero muy bien. Y Y más aquí está la prueba. en temporadas tan igualadas como las que sabíamos que se presentaba, al final es lo que marca la diferencia. La velocidad al final se ha ido igualando, ahora parece que Red Bull tiene un avión, pero al final lo que iba a marcar son las carreras en las que se abandonaba y las carreras en las que se marcaba puntos, porque al final los 3 de arriba se han acabado igualando de cierta manera. Y quería hablar, porque Miguel ha hablado del techo presupuestario y lo que ha hecho Red Bull. Yo creo que Red Bull, al contrario de haber hecho algo ilegal, yo creo que simplemente ha hecho lo más simple. Es decir, Mercedes hizo un diseño de coche arriesgado, le ha perjudicado por el porpoising. Ferrari ha cambiado y ha hecho un coche muy rápido. Creo que Red Bull es el que menos cosas ha tocado. Si veis un Red Bull del 2021 al de 2020, más allá del nuevo reglamento, no hay mucha diferencia. Yo creo que en esa simpleza de no tocar muchas cosas es en donde Red Bull ha acertado, seguir un plan muy claro que ha tenido con Iwi y mantenerse así. Yo creo que no ha cambiado tantas cosas como la gente piensa, sino que ya tenía una base muy buena y la ha mantenido. A ver, es que cuando la diferencia las cosas van está bien, en que, claro, Red Bull no necesitaba cambiar el coche, Ferrari sí, por Eso ejemplo. es. Y Mercedes tampoco lo necesitaba, pero han dicho, vamos a ir a arriesgarnos y a ver si conseguimos ser los dominadores otros 8 años, y les ha salido el tiro por la culata, pero Red Bull no necesitaba hacer mucho cambio, y entonces los coches que sí que necesitaban hacer cambios son los que, aunque esté mucho mejor Ferrari que el año pasado, no está al nivel de Red Bull. Y yo entro en esto que sería Fórmula 1 ficción, ya que hemos hablado de Hamilton y Alonso, os pregunto, si no hubiese habido ese toque, ¿cuál es el ritmo real? Pues voy a poner a los dos protagonistas. ¿Cuál es el ritmo real que podría haber conseguido Fernando? O sea, ¿dónde creéis que podría haber acabado? ¿Y dónde creéis que podrían haber acabado los Mercedes? También Últimos. con los Mercedes en pistas no hubiese producido ese choque. Yo creo que hubiera cambiado poco la cosa. Sí que lo que yo creo que Fernando hubiera aguantado quizás a Hamilton alguna curva más, pero poco más. Y lo mismo con Checo Pérez, que quizás hubiera hecho un poco de tapón durante una vuelta y media, 2 vueltas, pero era muy difícil. Si Fernando en las rectas era una tortuga, es que era muy difícil tener ritmo con este coche. Y yo creo que hubiera cambiado poco la cosa. Lo único que hubiéramos ganado un poco, entre comillas, sería más tiempo para Carlos Sainz. Un poco más de margen, pero poco más, porque al final la diferencia te mete Verstappen 10 segundos a Checo Pérez con el mismo coche y le pasa como un avión. 27. Es que no... 27 segundos le metió Verstappen a Carlos, y si veis los dos adelantamientos... 17, así. 27, 26,8. Si veis los dos adelantamientos, parece un coche de juguete, el coche de Carlos al lado del Red Bull. O sea, es como cuando adelanto yo a Alex por la carretera, que él va a 50 y en una carretera de 120, pues igual. Yo cumplo, @DGT, yo cumplo con las normas de seguridad vial, ¿vale? Sí. Hay gente que no. Sí. Claro. Los semáforos. Ahí va. Por favor, no vamos a sacar aquí cosas. No empecemos no hablemos de los semáforos de Rivas, por favor. Toma, por favor. Te doy las llaves y cierras el cajón, ¿vale? Esos semáforos los carga el diablo. Le ponen el drive-thru. Sí, por saltarse la salida cuando se apagan los semáforos le ponen el drive-thru. Escucha, Miguel, es que no voy a contestar porque he venido en modo cariñoso, ¿vale? Joder, pues menos mal. En modo cariñoso. Venimos de vuelta de veranito tranquilo. Es que lo decimos, que le hemos rescatado, pero le teníamos en una fiesta de un pueblo por ahí perdido, metido hasta la cabeza en un barril de sidra de 25 litros. O sea que le hemos rescatado al borde de 3,7 etílicos. Estaba ya casi perdido de la causa.
Sí, estaba Lo pasa bien. mientras compaginaba la vida de fiesta, también estaba en la vida delictiva en las fiestas de Alcalá, así que bueno, hemos tenido ahí un poco de todo con él. Es verdad, sí. Hemos tenido un fin de semana, lleno de acción. Sí. 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 Y continuamos. Tiros por Es que todos tenemos lados. esta sección de que solemos hablar de estrategia, como hablamos del Undercut. Pues hoy le quiero preguntar a Miguel, nuestro experto en estrategia y experto técnico, qué es lo que podría haber hecho Ferrari partiendo de la base que fueran un equipo serio y un equipo lógico para intentar mantener esa primera posición, esa segunda, haber hecho una carrera ciertamente más decente o haber colocado a Sainz un poco más arriba frente a esa bala que venía de color azul oscuro que era Red Bull. Si se podía haber hecho a nivel estratégico o algo más, porque en pista por ritmo se veía que no. Yo lo tengo claro, rezar porque no había otra opción, o sea, daba igual qué táctica utilizaras, creo que la salida de Carlos es perfecta, bueno, sí que es verdad que luego viene el safety car, pero es que la salida de Carlos había ganado muchos metros, pero es que en cuanto se quitaran el tapón que era Fernando, iban a ir a por él y se lo iban a comer. Luego, después, en la salida del safety car, vuelve a salir muy bien Carlos, vuelve a ganar metros, pues que al final la diferencia era mucha, o sea, para mí la carrera de Carlos es perfecta, tácticamente y sobre todo a nivel conducción, pero no puedes hacer nada. O sea, al final, si tuvieras otros coches en medio, si Alonso te hubiera aguantado más, o incluso Hamilton, una vez los dos estaban por delante de Checo, hubieran conseguido retener a Checo por lo menos, pero al final era muy complicado. O sea, yo creo que lo único que podían hacer era rezar, sinceramente. Sí, no, la verdad Yo creo que la era estrategia de difícil. Ferrari fue y que esto que está entre nosotros, ya que no nos ve nadie, se queda. Yo creo que la estrategia de Ferrari fue la correcta. Porque sabiendo que Red Bull tenía un coche superior al suyo en carrera, actuaron bien al ponerle el blando a Carlos para que se alejara un poco. Y el problema fue que la temperatura del asfalto subió bastante y por lo tanto se le fueron las gomas. Pero el problema no fue la degradación en sí, sino fue el sobrecalentamiento del neumático que hizo que las paradas se adelantasen y en vez de ver una estrategia, una parada que yo creo que era lo que iba a ser, al final hemos acabado viendo una estrategia de 2 paradas y Carlos tenía, la verdad es que muy poca opción de aguantar a los Red Bull. Sí que a Checo Pérez lo podía haber aguantado un poquito más, pero es que el Red Bull en este circuito ha sido muy superior. Lo que sí que estamos cayendo en el error es en que pensamos que cada coche es tan bueno como en su última carrera, pero por ejemplo, no sé si os acordáis, en Austria hace un par de carreras, el Ferrari era infinitamente superior al Red Bull y si no iba a ser por el fallo de motor de Carlos hubiera quedado segundo muy fácil. Y en Hungría el Ferrari no fue tan bien por la estrategia que tuvieron, pero yo creo que si hubieran hecho una estrategia buena, igual Carlos hubiera podido llevarse la victoria. Entonces, yo creo que el Red Bull no es tan dominante como estamos diciendo, pero sí que es cierto que en la última carrera ha sido bastante superior al equipo italiano. Hombre, quizá no es tan superior el coche respecto al Ferrari, pero lo que sí es realidad es que las oportunidades que ha tenido Red Bull no las desaprovecha y si puede machacar, machaca. No hace las cagadas de Ferrari de pasar de un posible 1-2 a un cuarto-quinto por malas paradas, por mala estrategia y yo creo que este fin de semana sí que influyó mucho el tema de la temperatura cuando les pilló a todos por sorpresa y sobre todo con el neumático blando que decayó muchísimo antes de lo previsto. Pero más allá de eso, yo creo que respecto a Carlos, es que poco más podía hacer tanto el equipo como el propio piloto, que no. Es que, como dice Ale, rezar, porque no puedes hacer nada más. Se haría como a veces hacemos Miguel y yo en el Fórmula 1 cuando ya está la desesperada, le das así un toquecito así suave y si no Eso te he lo visto harás tú. no... Eso lo harás no tú. lo sabes, ¿no? Yo no, yo soy limpio. Si adelanto mal, hago flashback y adelanto limpio. Si no te lo crees ni tú. Bueno, oye, cuando quieras te echo una partida. Bueno, el último que dijo eso terminó llorando. Bien, Juanqui, las lágrimas. Yo solo dije que quería divertirme. No dije que quería ganar. Dije que quería divertirme. ¿Qué es lo que dice la Por eso le dobló 4 veces. A pista?
Yo solo dije, he venido a divertirme. Sí, no. La verdad que no estuvo mal, no estuvo mal. Nos echamos unas risas y ya está. Y luego un par de llantos hacia casa volviendo, pero ya está. Volví en piragua a mi casa, no se preocupen. Sí. Autoalimentaba mi lloros y llegué en piragua tranquilamente a casa y aún así llegué mucho más rápido que los Haas y que los Williams. Y Ojo a los vamos a fans, entrar. Ya, un respeto, Este año son otro coche. Un respeto. Así que vamos a pasar un poco a la parte de todo lo que nos ha traído el verano, y es que el mercado de fichajes del fútbol copa toda la portada, pero la Fórmula 1 este año ha estado bastante a la altura y vamos a traer dos temas. El primero, y es que vamos a hablar de lo que podría pasar el año que viene, y es que una de las cosas que se ha hablado la semana pasada ha sido estas polémicas normas anti-porpoising del año que viene, en el que hay un debate en el que sí, lo que se está poniendo en juego es la salud de los pilotos, o si ciertamente el equipo Mercedes quiere conseguir una ventaja, Red Bull quitársela, Ferrari también. ¿Qué opináis sobre estas medidas para el año que viene y si estáis de parte de que hay que buscar la salud de los pilotos o que forman parte de una estrategia para igualar la competencia del top 3? Yo creo que aquí, más que nosotros, tendrían que hablar los dentistas de los pilotos, que se van a quedar sin trabajo porque esta temporada, cuidado, que más de uno acaba con dentadura postiza. Es que esto depende del lado en el que te toque. Si te toca en el lado de Mercedes, que tienes un porpoising, que tus pilotos saltan por encima del halo, pues dices, bien, pues me parece justo que la FIA entre en esto, tal. Y si te pilla por el lado contrario, un coche que funciona sin hacer nada, como es Red Bull y demás, pues dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de tocar nada si nosotros hemos dado con la tecla y esta gente no? Pues que se apañen y tal. Es difícil, porque yo creo que ninguno de aquí somos médicos como para determinar si realmente afecta a unos niveles de salud importantes y que sea necesario actuar. Pero yo no hubiera actuado y lo hubiera dejado como está, porque al igual que un equipo da con la tecla, como ha pasado con distintos componentes del coche durante toda la historia, el resto tiene que buscar hacer lo mismo. Yo no sé si es que sigo borracho o algo, pero voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con David. ¡Ojo! Por segunda vez, yo creo. Guarden el clip, ¿vale? Guarden el clip. Esto es una de las cosas que ha ocurrido, que en toda la silly season de Fórmula 1, en esta parada de descanso, no esperábamos en ningún momento. Ha sorprendido más. Hay gente en Alpine sorprendida más aún de lo de Piastri ante lo que acaba de ocurrir, porque además todos sabemos que Alpine ve los podcasts única y exclusivamente por Alex. Así que hola, muy buenas. ¿Tienes F1 Team? Sí, pues sí, totalmente. Sigue hablando, Alejandro, por favor. Nada, estoy totalmente de acuerdo, repito, con David. Yo creo sinceramente que si un equipo da con la tecla es porque había una solución ante ese problema. Si no has dado con la tecla, mala suerte. Estamos ante una Fórmula 1, ante una dirección que no suele preguntar demasiado a los pilotos. Yo creo que no somos médicos. Los pilotos tampoco son médicos, pero son los que lo sufren y lo experimentan, con lo cual quizás serían los que deberían de hablar. También puede pasar que, bueno, como con las escuderías, ¿no? Unos pilotos tiran por un lado y otros por otro según les convenga, pero al final estamos hablando de una Fórmula 1 que cuando se lanzaron, creo recordar que fue un misil o una bomba a kilómetros del circuito, decidieron no parar la carrera y continuar y realizar la carrera, vaya, con lo cual, pues bueno, evidentemente no nos sorprenderá nada que vaya en contra o que sea lesivo para los pilotos, ya después de que se jugaran todos la vida, creo que no. Hombre, pero no sé por qué dices que un misil puede ser lesivo, yo no lo entiendo. Igual yo no digo nada, pero igual la Fórmula 1, entre coches que botan y misiles que caen, igual la Fórmula 1 lo que quiere parecerse es el Mario Kart. En ese momento yo a la Fórmula 1 le doy la mano y le digo, estás consiguiendo claramente tus objetivos. Y le añadimos unos plátanos también. No sé si visteis ayer una imagen de Verstappen quitándose el tiro-off, que justo detrás estuvo Leclerc. ¿Y qué le pasó a Leclerc? Cuidado. A ver si no lo hiciera aposta. No, pero yo, en lo del reglamento anti-porpoising, yo estoy en desacuerdo con vosotros. Es decir, si hay equipos que han dado con la tecla y no tienen porpoising,
pues que cojan los equipos que sí tienen el porpoising y levanten el coche. Es así de fácil. Que pierde rendimiento, mala suerte, investiga y saca un buen fondo plano y no... Y no sometas a los pilotos a esas fuerzas, ¿qué? Porque el que sufre es el piloto, no el team principal, no los ingenieros, no, es el piloto. Yo no sé si les afecta mucho o les afecta poco, pero, por ejemplo, Hamilton el otro día parecía un yayo, que no podía salir bien del coche, de lo que le dolía la espalda. Entonces, si les está afectando por poco que sea, si tienes que levantar el coche y perder rendimiento, lo levantas y pierdes rendimiento hasta que encuentres una solución, que para eso son los mejores ingenieros del mundo y son, pues, de la tecnología más sofisticada en cuanto a automovilismo en el mundo. Pero entonces no estás tan en desacuerdo con nosotros. No, es que realmente no estoy de acuerdo. Claro, lo que habéis dicho, pues no os he escuchado. Está bien, sí. Está perfecto. Estaba lo mío, yo estaba lo mío. Ya. Pues entonces estoy de acuerdo con vosotros, sí. Ya lo hemos visto. Mucha ingeniería puntera, pero yo creo que al final cojincito debajo del asiento de toda la vida, como se hacía. Como las sillas de los pueblos de las yayas que se salen fuera No se puede hacer eso. de la casa, pues lo mismo. Carlos, que te acabas de sacar el carnet, que hace efecto submarino. Resbalas por debajo del cinto. Ay, de verdad, estos conductores nobles. Sí, No puede ser. Y ahora ya para cerrar, eso sí, ahora ya la parte de la Fórmula 1 y todo esto que hemos hablado de lo que ha ocurrido este verano, preguntaros sobre un piloto australiano que le da un poco igual el porpoising, porque va a salir rebotado seguramente al asiento de otro equipo, o igual se va a cazar koalas. Es Daniel Ricciardo, que no está teniendo su mejor temporada. Esta carrera acaba en los últimos puestos, le adelanta hasta su propio compañero de equipo, que remonta casi 6 posiciones. Ricciardo no ha encontrado la tecla, ya ha dicho que se va de McLaren. ¿Dónde veis al tejón de la miel el año que viene? Lo primero de todo, me parece muy feo que te insultes a ti mismo, Carlos. Sí, básicamente. O sea, yo te iba a preguntar a ti cómo te sentías tú, pero bueno, ya que no lo has dicho, digo, pues bueno. Pero yo lo veo en Alpine, sinceramente, porque al equipo francés no le queda otra opción. Fernando y Piastri dijeron francés el que se quede y han cogido las de Villadiego y se han ido. Entonces, como los dos se han ido, las únicas dos opciones viables que puede tener el equipo francés es o Daniel Ricciardo o Mick Schumacher, que la verdad es que no ha demostrado nada desde que está en la Fórmula 1, más que un par de buenas carreras en Austria y en Silverstone, pero el resto no demuestra el apellido que lleva, y yo creo que Daniel Ricciardo es un piloto que ha demostrado no solo en la Fórmula 1, sino también en Renault, que es un piloto que puede dar todavía algo de juego, aunque McLaren no ha conseguido dar con la tecla. Estoy de acuerdo, yo creo que ha tenido quizás mala suerte, quizás no ha sabido controlar el coche y no ha podido reconducir la situación, pero yo creo que Ricciardo es un gran piloto comparado con Mick Schumacher, lo da 1000 vueltas, y evidentemente, como decía Miguel, va a acabar en Alpine porque a Alpine no le queda otra opción, o porque quizás puede intentar buscar fuera del mercado de lo que es la Fórmula 1 actual, pero sabemos que cuesta mucho, salvo que te llames Kevin Magnussen, cuesta muchísimo volver a adaptarte después de haberlo dejado o sin haber probado la categoría. Entonces yo creo que también apuesto por su fichaje por Alpine. O Nico. Pero yo me pregunto, no, Hülkenberg no va a volver a la Fórmula 1, ya lleva muchos años fuera, pero yo me pregunto, Alpine, si quiere buscar fuera de la Fórmula 1, quitando a Hülkenberg, ¿quién tiene? Porque los buenos pilotos de fuera de Fórmula 1 están en McLaren. Hasta Matías Binotto está como piloto en McLaren. Entonces yo no sé qué piloto va a encontrar que no sean Ricardo o Mick Schumacher. Ojo que también Latifi estaba sonando para el equipo francés. Así que a saber. Escuché un par de noticias, pero seguro que será fake porque vamos, yo veo a Latifi fuera. Sí, yo también. Hombre, a mí lo que me sorprende es que nadie se plantea ni nadie comenta que ningún piloto de Fórmula 2 vaya a subir a Fórmula 1. Eso me parece un tanto triste, porque yo que me veo las carreras de Fórmula 3 y Fórmula 2, hay mucho, en el 50% de las veces me parece bastante más divertido de ver un Fórmula 3 que parecen los autos locos y el Fórmula 2 que hay adelantamientos constantes, cambios de estrategia, hay salidas de pista, hay toques, hay de todo,
y no hay ningún piloto que se vea que vaya a subir. Está Jack Doohan, en fin, pero nadie suena con fuerza para decir, oye, pues mira, en esta ecuación metemos a alguno de los de abajo. Nada. No, Había sonado, el único ya- que puede ser es Theo Purcher, que es el que decían que es el único que podría, además. Alfa Tauri ha probado también con Liam Lawson en estos momentos, Sí, en pero los libres 1. los libres, pero no. Sí, pero vas a Bueno, quitar a me- Yuki Tsunoda para poner a Liam Lawson, yo creo que no. Bueno, y realmente Piastri todavía tiene opciones. Pues, de hecho, hoy se decide si Piastri al final tiene la razón o bien la tiene Alpine. Tienen que, bueno, han acudido como una especie de tribunal para el contrato. Y si no, en teoría McLaren, con lo cual al final Piastri viene de Fórmula 2 también. Sí, Sería un poco Sí, el... pero lleva un año parado. Yo prefiero que Piastri se quede en Alpine y Alex Palou empiece a pilotar para McLaren. Mi opinión personal. Tu opinión personal, Tu opinión, que para deseo nada... personal. Llámalo que para deseo nada personal. sí, o sea... Un poquito, Así solo odiarás a 17 pilotos, ¿no? De la parrilla. claro. Exactamente. Ah, Que ya. por una cosa o por otra, Al hay ser mucho inglés. español, y Hay al mucho ser inglés. español Tiene que haber más será, español. al ser español será un rival menos para Fernando. Efectivamente. O un Qué rival que no bonito lo es ver verá. 3 españoles ahí arriba. ¿Cómo quiero escuchar esa frase de Pedro de la Rosa? Sí, espectacular. No, yo creo que no vamos a volver a ver algo como la clasificación de este Gran Premio, por lo menos de aquí a la temporada que viene. Ojalá que me equivoque, pero creo que es así. Hombre, si esta predicción la haces como las que has hecho en los podcasts anteriores, vamos a ver todas las clasificaciones con 3 hispanohablantes en las 3 primeras posiciones. Bueno, no pasa nada. Me retracto, no pasa nada. No, y además tenemos que decir que gracias a nuestras predicciones, no sé si a David, pero a mí por lo menos me llega todos los meses un sobre de Yamaha con dinero por haber gafado a Quartararo y que vaya camino a otro mundial más. O sea que a mí por lo menos el sobre de Yamaha me llega. O sea que Sí. algo hemos ganado con esto. A mí me llega el sobre de Yamaha y a la vez me llega una cartita de Honda diciendo que como pise algún concesionario suyo, que nos preparemos porque tela. Nosotros que nos las prometíamos felices con Honda después de estar en la feria Vive la Moto, hablando con el chico de Honda, y nada más lejos de la realidad. Marc Márquez a día de hoy sigue siendo la primera Honda del Mundial después de no sé cuántas carreras sin participar. Es triste, es muy triste. Triste. Y como veis ya vamos acelerando poco a poco al camino de las motos, pero antes una pregunta fácil y sencilla, viendo cómo Verstappen ganó el Mundial del año pasado, va camino a va camino de tener 2. Yo me gusta esto de las comparaciones, me gusta darle salsa. ¿Creéis que va a conseguir en su carrera deportiva superar los 4 de Sebastian Vettel con Red Bull? Absolutamente. Viendo cómo Red Bull está haciendo los coches últimamente, Claro. yo no veo a ningún otro piloto más capacitado que Verstappen para superar los 4 mundiales de Vettel. Y voy más allá. Tiene contrato hasta 2028. No sé si acabará renovando, pero yo lo veo ganando más mundiales que Hamilton. Ahí lo dejo. A ver, yo creo que la Fórmula 1 Eso de ya hoy en es día, difícil. yo creo sinceramente que la Fórmula 1 de hoy en día, y por suerte para el espectador, se ha igualado mucho más. Es verdad que Red Bull está haciendo grandes coches, pero la temporada pasada sufrió y ganó de milagro. La temporada creemos todos que va a sufrir menos, pero aún así no empezó bien el Mundial y tampoco está siendo un paseo como los que tenía Hamilton por delante con Mercedes. Yo creo que es muy complicado que a la larga no haya un coche que acabe superando al Red Bull. Como piloto Verstappen, a mí sí que me parece, si no el mejor de los mejores de la parrilla. Quizás a veces demasiado agresivo, pero un piloto buenísimo, pero yo creo que no sé si Red Bull va a aguantar hasta 2028, por ejemplo, que decías, que tiene contrato Max haciendo el mejor coche de la parrilla. Sí, pero piensa que cuando Red Bull ha tenido un coche muy cercano al Mercedes, Verstappen le ha quitado el mundial a Hamilton, porque los años anteriores el único coche que podía hacerle algo a Mercedes era el Ferrari, pero Vettel ni estuvo ni se esperó, vamos, directamente. El piloto alemán se autodestruyó en varias ocasiones y yo creo que eso es lo que le diferencia con Verstappen. Cuando tiene un coche no tan dominador, es capaz de dar la sorpresa y quitarle el mundial a uno de los pilotos más laureados de la historia y con más victorias en la categoría de la Fórmula 1.
Pero al final lo hemos visto con Mercedes, que puedes tener un coche un poquito más dominante o como era el de Mercedes, que apabullaba a los demás. Un día para otro, pues tienes el tercer coche de la parrilla y durante algunas carreras el cuarto o quinto. Con lo cual, pues todo puede pasar. Yo creo que al final una predicción a futuro así, quizás sí que le veo ganando 2 mundiales más, teniendo en cuenta, contando con este ya. Quizás sí que llega a 4, pero no sé, veo complicado que mantenga Red Bull, no Verstappen, sino Red Bull este nivel. Sí, yo estoy un poco en la línea de lo que dice Alex, y más con Bueno, esto es increíble ya, ¿eh? Corten otra vez, minuto 46. Estamos hoy sorprendiendo al mundo. con Os lo dejamos solos, nos vamos y os vais poniendo de acuerdo en todo lo que vais diciendo. ¿O qué? ¿Has visto? Esto es el verano, que ya se El acaba, regreso, sí, claro, ya se acaba y Alex ve que le va a tocar alguna retransmisión y dice, pues ya esto hay que bajar un poco los decibelios. Nada, pero más allá de la coña, con todos los cambios de normativa que estamos teniendo y de cara a los siguientes cambios, si hay reducción del combustible y demás, a ver cómo afecta todo eso a los nuevos coches. Quizá tener 4 mundiales seguidos es difícil, pero no imposible. Lo que sí se me hace difícil ya es alargarlo un poquito más en el tiempo. Vamos a ver cómo se desarrollan estos años, pero y a ver cómo adaptan el motor Audi al Red Bull y en fin, ¿es Audi o es Porsche? Ahora me acabo de hacer un lío. Porsche, parece ser que Porsche es el que estaba más Sí, cerca de... sí. Sí, que Audi fue la presentación del coche sin más, pero Porsche va a ser el nuevo suministrador de motores. A ver cómo acoplan motor a máquina y cuidado, porque si lo hacen bien, seguirán, pero les puede costar como a Mercedes este año. Hombre, Pues vamos. tienen 4 años para hacer un motor. Entonces, no creo yo que vayan a salir motores malos con tanto tiempo que tienen para hacer el motor, porque ya se congelan los motores, entonces los recursos de motor los van a dedicar para la próxima unidad de potencia. Entonces, yo creo que vamos a ver unos motores tan fiables como los que tenemos hoy en día. Sí, pero ya no fiables, sino que rindan bien y que se puedan acoplar en condiciones al resto del coche. Caja de cambios, aerodinámica, en fin, que la fusión entre el motor que ya está y el coche que ya está, cambias una pieza muy importante y tienes que meter otra. Que un tornillo o una mínima tuerca no encaja bien y a tomar por culo. Pues vamos ahora ya al terreno nos quitamos 2 ruedas, ponemos las dos, nos vamos al territorio de las motos, en el que, por supuesto, como decimos, también ha habido cierta silly season. Vamos con este mercado de pilotos que, hablando antes de Honda, nos ha quitado a un piloto de Honda, y también Ducati, que ha confirmado quién será su piloto para el año que viene. Y te pregunto, David, como experto en motos, ¿qué depara este mercado con el futuro de Honda, de Ducati, con el futuro de GasGas? A ver a dónde apunta también este nuevo equipo, cuál es o a qué puede aspirar y qué podemos esperar de este mercado de MotoGP. Pues la verdad que con la ida de Suzuki del Mundial hemos tenido ahí un movimiento que ha descabalado el resto. Acabo de leer que Ducati se ha decidido por Bastianini. Me parece un palo muy gordo para Martinator, porque creo que se lo había trabajado y mucha gente lo daba ya por hecho desde principio de temporada. Y a mí particularmente creo que me parece un piloto mejor, y sobre todo le ha faltado un poco de regularidad por las caídas y demás, pero me parece un piloto muy bueno que se merecía el puesto, pero vamos, Bastianini tampoco es manco de pilotaje. Y el resto, pues bueno, me gusta mucho ver a GasGas con KTM en el Mundial. Vamos a ver esa moto que nos da de sí. Y yo diría que vamos a ver muchos más cambios, porque ahora mismo en Honda está Marc confirmado. Piloto. Claro, está Marc confirmado, pero el segundo no se sabe si va a ser Joan Mir, que es el que más suena, pero a día de hoy no tenemos ninguna noticia, ninguna constancia de los fichajes en sí al 100%.
pero yo creo que va a estar bonita esta última parte del campeonato y sobre todo que cualquier mínimo movimiento, cualquier mínima historia va a determinar dónde va a estar uno y otro piloto. Lo bueno, que vamos a seguir teniendo mucha representación española y van a ser dominadores de la categoría, salvo que Quartararo y Yamaha sigan a su rollo, pero de todas formas yo creo que este mundial todavía no lo tiene nada hecho. Es más, son 32 puntos los que separan a Aleix de Fabio, pero yo creo que se pueden volver las tornas y que Aleix va a dar guerra hasta el final, y con la lesión que tiene ahora le hemos visto plantarle cara al líder del mundial, así que bueno, yo diría que para terminar de ver los movimientos nos faltan 2 o 3 carreras y para el mundial vamos a llegar a Cheste con todo por decidir. Y te voy a preguntar, hablando de estos dos equipos, y ya habíamos dicho que posiblemente el sustituto, esa segunda onda, puede ser Mir. Te voy a preguntar, precisamente por Jorge Martín, si crees que podría seguir ligado a ese entorno Ducati y esperar que llegue la oportunidad de subir a la Ducati número 1 y no a la satélite, o si crees que podría seguir o ser una buena opción para Honda, que apuesta mucho por los españoles y le podría venir bien un cambio de aires. Yo creo que lo mejor para Jorge Martín es mantenerse en Ducati, porque aunque sea en el equipo Pramac, en el filial, dijeron los jefes de Ducati, los capos de Ducati, que tanto Bastianini como Jorge, daba igual cuál de los dos ocupara el asiento rojo, iban a tener las mismas especificaciones, la misma moto, el mismo motor, todo igual. Lo que pasa que al final el prestigio de ir vestido de rojo Ducati es el que es, y estás todos los días con los mecánicos que desarrollan la moto, trabajas mano a mano con ellos y los tienes en tu box, esa es la única diferencia. Pero yo creo que de cara a Jorge lo mejor es quedarse en Ducati y, ¿por qué no?, ponerle las cosas difíciles a los pilotos de la marca oficial. Porque así es una forma de decir, oye, habéis elegido esto, os habéis equivocado, pero aquí estoy yo, dando guerra, y aquí estoy si me necesitáis. Y David, ahora que hablábamos de Ducati, y ya para terminar este podcast y cerrar este episodio, creo que tú tienes una sorpresa también teñida de rojo Ducati. Es espectacular, la verdad que desde aquí tenemos que dar las gracias a Emilio Zamora por abrirnos las puertas de su casa y enseñarnos todas las motos que hace. Para que el que no lo sepa, tienen la entrevista que le hicimos la semana pasada en nuestro canal de YouTube de Trata de Arrancarlo, y es un piloto de Stunt. ¿Y qué es el Stunt? Las exhibiciones que se hacen con motos, y en este caso es piloto oficial de Ducati, el único que hay en el mundo de Ducati, y la verdad que fue espectacular, fue una entrevista increíble. Yo estaba como un niño con los zapatos nuevos, porque yo le sigo desde hace mucho tiempo y es un referente en el tema de las exhibiciones de las motos, y la verdad que mucha ilusión de poder conocerle, y además una grata sorpresa el ver a una persona que mueve tantísima gente en sus espectáculos, que es súper cercana, y podía estar aquí en el podcast como uno más de nosotros, hablando tranquilamente, y si veis la entrevista, así es, no es nada forzado, no es una persona que... La verdad que tanto a José como a Ambrosio, que estuvieron allí conmigo, nos sorprendió para bien. Y bueno, deciros que seguramente le tengamos por aquí por Madrid de cara a final de temporada para hacerle algunas preguntillas y ver qué tal le ha ido este fin de temporada con las exhibiciones y demás. Así que bueno, yo creo que va a ser un asiduo de nuestro canal, y a ver si le engañamos un día y participa aquí en directo, porque dejó un par de melones abiertos muy interesantes, que el que no se haya visto la entrevista que se los mire, pero da mucho juego que hablar. La verdad es que fue una pedazo de entrevista, y ya que soy periodista voy a meter aquí el gancho para que la gente se tire a verlo en YouTube. Solo voy a dejar una frase que fue algo así como: no todos los mejores son los que llegan, ni los que llegan son siempre los mejores. Ahí lo dejo. Sí, Así sí. que ya podéis ir a ver la entrevista, porque la verdad es que se mojó bastante. Sí, sí, y la verdad que eso salió súper espontáneo, que ni lo habíamos comentado, y fue
vamos, es un charco marrón de barro, pero hasta las cejas. Porque tú dime a mí, qué piloto o qué persona relacionada con el mundo de motor en activo te vas a decir realmente lo que piensas sobre eso. La gente del motor, David, la gente del motor no son como tú y como yo. La gente del motor se moja de verdad. Porque tienen unos genitales bastante importantes, ¿eh? Sí, Quiero pero decir, más grande que nuestro cabello. tú ves a un Quartararo, a un Aleix Espargaró saliendo y diciendo, no, es que si yo no traigo X patrocinador o no sé qué cantidad de dinero a Aprilia no apuesta por mí. Es diferente por, yo creo, la presión mediática que se tiene quizás en el mundo de la MotoGP, que es un poco más alta. Claro, Bueno, bastante más alta. por eso digo que un piloto o una persona que está en activo es muy difícil que te saque este tema y que hable a corazón abierto. Ya alguien que se ha retirado, quizá ahora coges a Valentino Rossi y te dice, no, es que si no hubiera sido por esto y por esto, yo no estoy donde estoy. Y demás, pero alguien en activo, intentaremos engañar a algún piloto. Y mañana tengo que deciros que le vamos a grabar una entrevista con Zaida Teruel, que es una... Bueno, mañana la conocéis. Mañana o pasado, porque no sé, en directo no creo que lo hagamos, lo grabaremos y luego lo subiré. Pero tenemos ahí varias personillas que les vamos a hacer una entrevista para un poco seguir desgranando esto que es el deporte de motor y en este caso de las dos ruedas. Se está portando bien Ducati con David, ¿eh? Contigo se porta bien Yamaha, Carlos, y con Hombre, David Ducati. A ver, la realidad es Que a que... nosotros dos no nos quiere nadie, Alex. Sí, os quiere Alpine. Nada. Es Sí, lo mismo. a mí me tiene que querer mucho al fin, desde luego. Sí, no, pero la verdad que y además en la entrevista lo estuvimos comentando, que el rojo Ducati es como conducir un Ferrari, siempre es algo especial, tiene ese toque místico que lo hace. Y vamos, yo firmaba por tener una Ducati de aquí a un tiempo, ¿eh? No da el dinero de momento, ¿no, David? De momento trata de arrancarlo. Estamos tratando de arrancarlo. Claro, estamos todavía. tratando de arrancarlo. Cuando ya metamos la primera y soltemos embrague, a ver si se nos cala o seguimos aquí. Que chillen las ruedas y al corte. Pues estamos seguros de que cuando sí que vamos a estar aquí va a ser el lunes que viene, porque llegamos al final de un episodio. Antes de llegar a este final, nos pasamos un poco por la sección de comentarios en la que Ambrosio nos da su cariño y nos decía, agrada mucho volver a ver este podcast. Volverá, como decimos, el lunes, ya cogemos ritmo y velocidad de crucero, y nos preguntaba si habrá un nuevo plan. El de Alpine no lo sé, el de Aston Martin ha pasado a llamarse La Misión. Tiene pinta de que se va a poner la pantalla en negro, letras rojas, y como en el GTA va a poner Mission Failed, salvo que haya alguna que otra sorpresa. Sí, va a ser la risión en lugar de la misión, porque suerte ya si empieza a repartir entre bando. Alpine y Aston Martin. Comienzan las hostilidades. Aquí hay que subirse al barco desde el primer momento. Si 007 pudo, nosotros también. Yo me subo al barco del Nano, pero no al de su equipo, o sea, es lo que hay. No... Hombre, tú date cuenta que es donde más billetes va a haber, ¿eh? Eso cambia la historia. Al que estaba en Mykonos y luego estaba en Oviedo. A ese barco nos referimos. No le hables a Alex de barcos, que se tira de cabeza, vamos. No, yo... ¿Qué va? Así es, como decimos. Cómo me gusta repasar mi verano, ¿eh? Hombre, aburrido, claro, para alguien que tiene un verano interesante habrá que comentarlo, joder, no te voy a decir, no, pues yo he empezado ya a trabajar esta mañana y tengo un subidón espectacular. Se queja, ¿eh? Aquí algunos llevamos 2 semanas ya levantando el país y se queja. Que yo he tenido 2 semanas de vacaciones y ahora una, así que yo no me he ido a Punta Cana. Ay, no. 10 días he tenido yo. Y no fue Punta Cana, fue Cancún, ¿eh? Geografía, David, ¿eh? Bueno, perdón el detalle. Bueno, Carlos, despídenos o despide a David si quieres. Como ven, entre bólidos, deportes de motor y peleas cariñosas entre nosotros, de esto va a tratar de arrancarlo. Esta es nuestra pequeña familia y nos volveremos a ver, por supuesto, las caras el próximo lunes para otro episodio más de todo lo que ocurra en el mundo del motor. Así que se apagan las luces. Cuando se vuelvan a encender, tendremos otro episodio más. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao.